se ha contado, yo soy partícipe de todos esos proyectos, pero no soy ni el protagonista principal, ni mucho menos de la inmensa mayoría de ellos. Vamos un poco ajustados de tiempo, entonces voy a empezar ya, voy a tratar de ajustarme al tiempo previsto. Me perdonaréis si en algunas partes de mi ponencia, pues incluso la presentación la paso un poco por encima para no comeros demasiado tiempo, que es un día bastante intenso. Bueno, como decía Juan Antonio, yo lo que voy a tratar es de dibujar un poco el escenario en el que se mueve el emprendedor. No voy a hablar tanto de emprendedores, que sí quiero hablar de emprendedores, sino el mundo en el que se mueve el emprendedor, que creo que es un mundo que ha cambiado radicalmente. Entonces, básicamente, no consigo. Bueno. Ahí está, perdón. Bien. Yo me voy a mover en ese eje, voy a hablar de la sociedad, el contexto a gran escala, de las organizaciones y de las empresas, pero no solo de las empresas. Yo creo que el concepto de empresas se está haciendo más difuso, más interesante, y para llegar al final a las personas, y entre las personas, el motivo por el que estamos aquí, el emprendedor, que es un perfil personal muy particular y muy interesante, y por suerte cada vez más valorado en nuestra sociedad. Bueno, yo me he dibujado un mapa un poco de situación por el cual nos vamos a ir moviendo. No os preocupéis por si es un poco complicado con muchas flechas. Quiero decir que volveremos recurrentemente a él y un poco va a ir a explicar por dónde, un poco mis argumentos y las hipótesis que yo planteo. Mi hipótesis básica y lo que yo quiero plantearos aquí es que nos estamos moviendo en un gran cambio, lo que podemos llamar un gran cambio de paradigma, que no afecta solo a los emprendedores ni a las empresas. Nos estamos moviendo desde los modelos organizativos, políticos, empresariales, sociales, cerrados, jerárquicos. A mí me gusta mucho mostrar esta imagen, que es muy moderna, es de Google Maps, pero es el mapa de carreteras de España. Y refleja un modelo social, un modelo organizativo, no solo de infraestructuras, de los siglos XIX y XX, ese modelo jerárquico, en el que hasta hace poco, para llegar a Bilbao, desde Coruña, que es de donde vengo yo, lo mejor era ir por Madrid prácticamente, o por Valladolid. Bueno, pues nos estamos moviendo a modelos abiertos, modelos en red. Las redes necesariamente son abiertas, no lo digo yo, no es algo contracultural, lo decía hace poco Forbes, una revista un poco sospechosa de veleidades, y dedicaba un especial a las redes que aparecen en todas partes. Y la gran red es Internet. Internet es el modelo social al que nos encaminamos en el siglo XXI. Y en ese sentido, Internet es la metáfora perfecta del mundo en el que nos estamos empezando a mover. Os voy a poner un ejemplo, un caso curioso, que yo creo que se podría aplicar a muchos sitios en el mundo. Hace poco en Cleveland, ciudad norteamericana en declive industrial, con una crisis tremenda, se planteaba qué es lo que pasaba en Cleveland. Esto podría ser un mapa conceptual de Cleveland. Cada puntito es un actor. Y decían, lo tenemos todo. Tenemos diversidad de servicios, tenemos diversidad de profesionales, tenemos infraestructuras, lo tenemos prácticamente todo. En cambio, algo pasa, estamos en declive, no crecemos. Y alguien le contestaba a la gente que estaba haciendo la reflexión en Cleveland, le decía, fijaros lo que pasa en Silicon Valley. En Silicon Valley tenemos lo mismo que en Cleveland. La diferencia es, no sé si se verá muy bien, son todas esas líneas que conectan los actores. Es que mientras en Cleveland tenemos sistemas jerárquicos, no hay conexiones, no hay interacción, en Silicon Valley lo que tenemos son redes muy tupidas, a pequeña y a gran escala. Y eso es lo que explicaría la diferencia en el desarrollo económico, en el éxito empresarial que está teniendo una región y que no está teniendo la otra. Yo creo que esa reflexión se puede aplicar a muchos sitios que nosotros conocemos y explica muchas diferencias que nos encontramos entre regiones, entre ciudades, entre diferentes territorios o entornos. Y como os decía, la causa principal de eso, una causa fundamental, es Internet o las tecnologías de la comunicación, que son las que están forzando ese cambio. Pero a mí me interesa Internet no como una tecnología, que lo es, sino como un modelo organizativo y como un generador de un cambio, de ese cambio de paradigma. O sea, Internet es una tecnología que cuando los ciudadanos, cuando nosotros nos apropiamos de ella, la empezamos a utilizar, resulta que conseguimos cambiar la forma en la que trabajamos, la forma en que vivimos. Y yo creo que ese es el elemento fundamental. Y entonces, nos movemos, estamos en transición, una transición que posiblemente en algunos ámbitos dure mucho tiempo, en otros ya ha sucedido. Estamos en un momento raro porque hay gente que va
digamos que está en una fase y gente que está en otra fase. Entonces, digamos, nos encontramos gente de mundos distintos, o a veces vivimos entre mundos distintos, y a veces eso es difícil de entender. Pero fijaros que, a la velocidad que sea, nos estamos moviendo en una transición, que yo reflejo un poco con este esquema, que es, vivíamos en el viejo orden de las jerarquías. La jerarquía en la organización física, ahí tenéis un almacén, pero la jerarquía del conocimiento, eso es la biblioteca norteamericana, la mayor biblioteca del mundo, que es el ejemplo máximo de organización jerárquica del conocimiento. Para no perdernos, necesitábamos una jerarquía impuesta externamente, que nos ordenase la información y que nos permitiese acceder a la información. Incluso, esto es Yahoo hace 10 años o más de 10 años, Internet al principio respondía bastante a ese mismo modelo. ¿Qué es lo que pasó? Surge Internet. Fijaros, Internet surge como una tecnología, pero de repente se digitaliza todo. Se digitaliza el conocimiento, pero también se digitalizan los productos. Se digitalizan en cierta medida los servicios, incluso los servicios físicos tienen componentes digitales. Se digitaliza la creación, la distribución, el consumo. Y al mismo tiempo se reducen las barreras. Hay una razón muy pragmática para este cambio, que es que lo que antes era muy costoso, ahora en muchos casos es prácticamente gratuito, tiene un coste marginal cero, que los economistas que ya lo sabéis lo entenderéis mucho mejor. Y eso cambia totalmente las reglas de juego. Pero además hay otro elemento importante, que es que Internet tiene un ADN, ahí me sale la vena de biólogo, tiene un ADN que yo le llamo abierto y generativo. Internet está diseñado para ser abierto. Es difícil conseguir que Internet se cierre, porque los que lo diseñaron, los que lo concebieron como algo abierto. Y generativo. ¿Qué quiere decir generativo? Quiere decir que el todo es más que las partes. O sea que cuando todas esas piezas que forman la red se unen, se generan efectos inesperados y normalmente muy positivos. Entonces esas características hacen que, digamos, ayudan a configurar un nuevo escenario. Y dentro de Internet aparece una nueva generación de herramientas, un montón de herramientas, lo que se viene a llamar Web 2.0, bueno, es una etiqueta para denominarlo, que aún acrecientan ese proceso. O sea, es una segunda fase en Internet que hace que, digamos, que esas propiedades de Internet se aceleren mucho más. Son un montón de herramientas aparentemente desconectadas entre sí. Todos conoceréis los wikis, los blogs, los sistemas de etiquetado, los RSS. Bueno, no voy a hablar de estas cuestiones ahora, pero fijaros que tienen una característica peculiar, que se pueden conectar entre ellas. Y aparte que las puedo conectar yo, usuario, no el informático, no el experto, sino que las conecto yo, digamos, cuando yo necesito conectarlas. ¿Y por qué esto es importante? Como os decía, la tecnología es importante cuando la gente se apropia de ella. Porque estas herramientas han dado lugar a nuevas formas de trabajo en red. Las redes sociales, que siempre han existido, somos individuos sociales, trabajamos en red, trabajamos en equipo. Digamos que ahora tienen un montón de herramientas que los empoderan, porque les permiten manejar conocimiento de una forma, digamos, que no tiene precedente en la historia, y por otra parte vivimos en la sociedad del conocimiento. Y entonces nos movemos del viejo orden que os comentaba al principio a un nuevo orden, que mucha gente le llama desorden. Le llama desorden porque el orden cambia. La forma de ordenar las cosas ya cambia. Aparece la Web 2.0, aparece el mundo de las etiquetas, por ejemplo, que es un mundo aparentemente caótico. Aparecen ejemplos, a mí siempre me gusta poner el ejemplo de Zappos. Zappos es el Amazon de los zapatos. Es un sitio que vende zapatos por internet, es poco conocido aquí, pero es muy popular y muy exitoso en Estados Unidos. No me importa que venda zapatos en internet. Siempre traigo el ejemplo por una razón mucho más oculta. Zappos, en un momento dado, claro, como Amazon, tenía el problema de que tiene que tener un enorme almacén donde tiene que tener almacenados, en este caso, todos sus zapatos. ¿Cómo ordeno las cajas de zapatos? ¿Cómo coloco todo ese enorme almacén con el que sirvo a todo un país para, digamos, ser eficiente, para llegar rápido al palé que necesito? Bueno, después de darle muchas vueltas, descubrieron que lo mejor era no tener ningún tipo de orden. ¿Por qué? Porque cada palé tiene una etiqueta de radiofrecuencia que permite identificarlo. Entonces, digamos que el orden está en los sistemas informáticos, no en el almacén. Y en el almacén no hay absolutamente ningún orden. El orden está en otra parte, el orden está oculto. Eso refleja muy bien lo que nos está sucediendo, nos guste o no nos guste, y lo que nos está sucediendo no solo a la gente que trabaja en Internet, por decirlo de una forma, sino lo que está sucediendo a toda la sociedad. ¿Qué es lo que está sucediendo?
Yo lo planteo a dos niveles. Lo que pasa con el conocimiento, con la información, y lo que pasa con la gente. Lo que pasa con el conocimiento